Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y en la entrevista de hoy hablamos con Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de Colombia. El centro existe, el centro no existe. ¿Qué tiene que ver esto en las elecciones presidenciales? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué han aprendido? Esta fue nuestra conversación más temprano acá en Vélez por la mañana. Doctor Sergio Fajardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luis Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Qué bueno tenerlo acá en el programa. Muchas gracias. Igualmente, gracias por tenerme acá. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está avanzando la campaña? Bien, estamos donde estamos. Sabemos el camino que queremos seguir. Hemos pasado por un montón de tormentas, baches. Sabemos que el camino es largo, estrecho y empinado, pero ese es el nuestro y yo tengo la fe, la confianza de que lo vamos a lograr. ¿Por qué estamos en ese escenario, doctor Sergio? ¿Por qué lo que viene es estrecho, largo y empinado? Pues puedo ponerlo en cierto sentido. Así siempre ha sido el camino nuestro, desde el primer día. Porque la expresión política que nosotros representamos está por fuera de la estructura política tradicional. Es un movimiento cívico, ciudadano. Ahora hacemos parte de un partido de Dignidad y Compromiso, que es un partido pequeño, que tiene ese espíritu que nosotros tenemos. Y en la confrontación política contra las maquinarias potentes, con una cantidad de estructuras, pues es una batalla larga, empinada y estrecho el camino. En el marco de lo que está pasando hoy en Colombia, Luis Carlos, pues no tengo la menor duda de que lo que nosotros representamos en este momento, para mí, significa lo que necesita Colombia. Pero hay unos poderes grandes, hay unas fuerzas potentes y es David contra Goliat. Pero esa película la hemos visto muchas veces y así nos hemos enfrentado y así nos vamos a enfrentar. Y es la realidad política que tenemos y repito, la de un movimiento en el espíritu que yo he estado siempre desde el día cero, cuando arrancamos en Medellín hace 26 años. Doctor Sergio, ¿esto tiene que ver algo con que el país está muy polarizado? Luis Carlos, sin duda. Yo me he caminado a Colombia 3 veces como candidato y de hecho en el 2010 pues yo fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocus, me lesioné en el marco de la campaña, pero yo creo que no hay nadie que haya caminado más por Colombia, que haya repartido más volantes, que haya estado en tantos espacios. O sea, yo conozco esta Colombia y nunca la había visto así. La verdad es esa. Es una Colombia que tiene una mezcla de rabias, miedos, resentimientos, mucha incertidumbre. Es una Colombia muy diferente y por eso digo y repito, este gobierno que empieza el 7 de agosto de 2026 va a ser el más difícil que hemos tenido en tiempos recientes. Y continúo con el análisis. Sin duda que hay una polarización grande, que está asociada, lo voy a simplificar enormemente. Hoy está asociada con la figura de Iván Cepeda, que es el de Petro, y pongamos Paloma Valencia, que es la de Uribe. Y eso es una confrontación, es una polarización, está ahí, es el típico caso de polarización, de confrontación permanente. Y lo que yo creo es que esta confrontación es muy dañina para nuestro país, que no nos va a servir para avanzar, que nos lleva a una confrontación social que va creciendo. Es cuestión de mirar, por ejemplo, la confrontación de este fin de semana en Medellín entre Cepeda y Álvaro Uribe y después Paloma. Esa confrontación para mí es perversa para Colombia. Y el reto político nuestro es presentarnos, como hemos sido siempre, una alternativa por fuera de ese tipo de estructuras, que tiene una forma distinta de acceder a la política, que sabe construir, que sabe transformar, y lo hemos demostrado con la experiencia. Doctor Sergio, me llama la atención, pensé que iba a decir usted entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por la manera en que los han caracterizado en los polos opuestos. ¿Por qué no lo menciona? Pues simplifico porque, pongámoslo en estos términos, yo le he dicho, Paloma ha dicho que Uribe es su papá y ella ha militado en el partido del presidente Uribe. Lo cual es legítimo y tiene una posición política y han gobernado este país por una gran cantidad de años y han decidido sobre nuestra sociedad. Y el señor de la Espriella también ha llegado
y siempre he reivindicado su relación con el mundo de Uribe. Ahora que tengan unas peleas, otras cosas, eso no es problema mío, pero siempre se ha reivindicado alrededor de la figura del presidente Uribe. Ya, entiendo eso. Doctor Sergio, ¿qué haría usted diferente si tuviera que hacer otra vez la campaña? ¿O qué va a ser diferente ahora en esta etapa que le queda para que sus números mejoren, para que su campaña sea una posibilidad más fuerte de la que es actualmente? Un poquito pues de analista político. A mí me gusta hablar como presidente, pero hagamos un poco pues de analista político. Claro. Mire, para ubicar las cosas relativamente pronto. No lo de mí en primera persona, para empezar. 2010, Ola Verde con Antanas Mockus, los dos profesores que entraron a la política por un camino totalmente distinto y desde su forma de ser y actuar en la política construyeron movimientos ciudadanos por fuera de toda la política tradicional. La Ola Verde, que fue un gran despliegue, una ilusión en Colombia. De hecho, yo todavía encuentro muchas personas que me dicen, yo entré a la política por la Ola Verde. Esa Ola Verde fue en el 2010. Ya después, en el 2018, cuando yo empiezo a participar, sí, empiezo a participar después de haber sido alcalde, gobernador, distinguido como el mejor, con los equipos, con la gestión que hicimos, con la experiencia, que es otro punto, Luis Carlos, que en medio de esta confrontación se menosprecia, pero es fundamental, más profundo que muchas cosas de las que se dicen y se hablan. Usted lo entiende muy bien, yo sé que usted entiende muy bien eso. Y en el 2018 casi, por un poco más de 200.000 votos, yo no pasé a la segunda vuelta enfrentado con Iván Uribe. La historia de este país sería distinta, pero también así es la historia y las cosas pasan y nosotros tenemos que entenderlas. Y después del 2018 al 2022, desde la acción política asociada conmigo, que era ese mismo espíritu, fue una mala política. Hicimos mal la política, no tuvimos la capacidad, y yo asumo la responsabilidad que me corresponde dentro de todo esto, la responsabilidad de no estar conectados en el sentido que se tenía que conectar, una coalición que fue un fracaso político, y yo me hice el propósito de no estar hablando de las otras personas, sino entender lo que pasó. Después de eso, más abajo yo no podía estar en el 2022, porque cuando decían el centro era Fajardo, el tibio es Fajardo, el que no dice nada, todo es Fajardo, listo. Y empieza después la vida a correr, porque esto no termina ahí, porque nosotros somos una expresión de una política distinta, luchando por una convicción, Luis Carlos. Yo cumplo 70 años el 19 de junio, 2 días antes de la segunda vuelta. ¿Y por qué estoy hablando con vos a estas horas para hablar de política? ¿Por qué? Yo no he tenido un cargo en el gobierno nacional, he sido alcalde, he sido gobernador, no tengo un puesto, no he tenido una asesoría, no tengo una sola persona allá. ¿Por qué? Porque nosotros representamos una forma de la política, que nacimos de la Constitución del 91, hacemos una política, construimos de una manera, y yo estoy aquí por la misma convicción que hace 26 años, cuando la primera encuesta fue 0. Pero retomo, para no me desvío un poco. Entonces, 2022, y empezamos a crecer otra vez y a aparecer. Yo aprendo a hablar distinto, aprendo ciertas cosas que no sabía, el mundo digital, etcétera. Y en este mundo estamos, con la situación del presidente Petro, que ya es otra polarización. Una era cuando Petro era de afuera, criticando, y ahora es gobernando, porque ya la polarización es diferente a la polarización que existía. Ya los vimos, aquí estaba el presidente Duque, aquí está el presidente Petro, y podemos comparar. Yo voté en blanco en las dos. Me han insultado por haber votado en blanco, digo, ninguno de los dos, para mí, y sí, y lo considero que era correcto. Pero entonces empiezan 100 personas consiguiendo firmas, todos los medios hablando de las firmas, quiénes están, quiénes no están, quiénes se juntan, un despelote, para decirlo pues más cortico. Por ejemplo, surgió la figura de Vicky Dávila, como un outsider en su momento, con toda la fuerza que traía Vicky por su papel en el mundo periodístico. Entonces, en un momento eran Bolívar y Vicky Dávila, ¿sí? Pasa un evento de la historia de Colombia, el asesinato de Miguel Uribe. Ahí pasa donde Cepeda se convierte en candidato presidencial, y él nunca, que según tengo entendido yo, pensó ser candidato presidencial, jamás. Era un senador, y pasa la condena del presidente Uribe en la confrontación con Cepeda, después la absolución, y cambian los personajes. Entra Cepeda, desaparece Bolívar. Y fíjese todo lo que va pasando. Entonces unos van recogiendo firmas, recogen sus firmas unos, quieren hacer consultas o no, y después aparece entonces el señor de las Priella. Para mí, de un mundo oscuro, para mí, ¿sí? Y aparece con un lenguaje estrambótico, y entonces el Movistar Arena,
la expresión máxima de la cultura, una cultura que yo no creo que es la colombiana. Entonces están los zapatos del tigre, el reloj del tigre y todo es esto, y los cantantes y todo eso, y rompe y tiene un lenguaje distinto, y entonces ese sí los va a volver nada, es el que dice por primera vez que va a destripar a la izquierda y aparece. Y después de la consulta pasa todo lo que está pasando y ahora el fenómeno es Paloma asociada con Juan Daniel Oviedo. Entonces yo he seguido por el mismo camino, yo no participé y entonces nos ha tocado una película diferente. Hay que entenderla, hay que entender que así es la política. Y hoy nuestra campaña empezó hace 2 semanas y media y estamos siguiendo un camino. Yo tengo la convicción de que en este despelote de encuestas también, que es un despelote porque es muy serio y es confuso, nosotros tenemos un camino y a ese es el que le estamos apostando. Estamos haciendo una estrategia de comunicarnos, de utilizar las redes, de empezar a entrar a esa conversación y decirle a Colombia: ¿ustedes quieren esa confrontación? ¿Quieren la confrontación Uribe Cepeda, Uribe Petro? Eso es lo que necesita Colombia. Fatal para mí. Y ese es el reto, en ese estamos, vamos a ver. Doctor Sergio, en la hipersimplificación del ejercicio, donde se cometen muchos errores, pero voy a arriesgarme a cometerlos. En la hipersimplificación del ejercicio. Okay. Dice, la campaña de Cepeda es la profundización del petrismo. La campaña de Paloma es la idea de que las ideas diferentes pueden existir bajo un mismo techo. La campaña de Abelardo es antisistema, antitodo, antiestablecimiento. La campaña del doctor Sergio es que en esa hipersimplificación. Muy sencilla, y podemos discutir acerca de la hipersimplificación, pero digamos que es muy sencilla. La campaña que ha hecho la política de una forma diferente. Estoy aquí después de 26 años, cuando dejé de ser profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes y la Nacional. Yo siempre me he sabido mover entre lo público y lo privado. Y arrancamos de cero. Construimos un movimiento, organizaciones sociales, ONG, el mundo académico, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento, y transformamos una sociedad. Entonces la campaña nuestra está asociada con una trayectoria, con una experiencia que sabe construir, que es coherente, que es consistente, que es seria, que es respetuosa, que sabe dar resultados. Eso no emociona a nadie. Listo. Entendámoslo, que no emociona el que uno sea serio, juicioso, que haya sacado las mejores notas y que haya demostrado cómo se gobierna, comparados con unos que no han gobernado nada, Luis Carlos, nada. Usted pasa de manejar 10 personas en la UTL a manejar 52 millones de personas. Hay gente muy brillante y muy capaz, seguro que sí, pero usted sabe que le estoy hablando de lo que pasa en esta condición. Entonces es una política que sabe construir, que ha transformado los territorios, que ha actuado de manera coherente, consistente, que sabe romper, cuando yo digo que tenemos que romper con esos extremos que le están destruyendo a Colombia, que entiende las desigualdades sociales, como lo hicimos en Medellín, en Antioquia, como sabemos hacer los planes integrales para transformar los territorios, que sabe hacer de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, los motores de la transformación, que hemos tenido la capacidad de atender la seguridad. Yo entiendo eso, yo he estado en consejos de seguridad y no precisamente en cualquier lugar. Entonces todo ese proceso nuestro ha sido un proceso diferente. Hemos hecho una política distinta. En nuestra política no ha habido, no hay ni habrá Benedettis. Hemos hecho de los medios justifican el fin una manera de actuar en lo público. Creemos que la transformación de la política es esencial para la transformación de nuestra sociedad. Hemos luchado contra la corrupción. Hemos mostrado las transformaciones. Eso es lo que yo represento y esa es una construcción que hemos hecho durante muchos años. Nadie más la tiene. A mí me da mucha pena, no. Eso es lo que nosotros somos y puede ser que la gente lo considere o no. Yo creo. Sí. No, yo quería preguntarle, es que lo escucho con atención y tiene usted toda la razón y además lo que lo acompaña la evidencia. Pero muchas veces la elección de presidente, y es lo que nos explica la ciencia política muchas veces y la causística en diferentes lugares del mundo es, y eso... El CBY, ¿cómo voy yo ahí? ¿Eso qué le significa a la gente? Todo lo que usted nos acaba de decir, doctor Sergio, ¿eso cómo le significa a una persona en Colombia? ¿Eso qué es?
significa que cada persona en Colombia va a poder tener oportunidades, que en cada pedazo del territorio va a llegar la presencia del Estado a resolver unas necesidades básicas, como hemos hecho. Repito, cuando yo digo esto, yo estoy diciendo, mire que se puede hacer. Yo no estoy hablando en abstracto. A mí no me prepararon un papel para que diga cómo es un proyecto integral para transformar una comunidad, como hicimos con la Comuna 13 de Medellín, que usted sabe muy bien, porque además estuviste en Medellín. Yo todavía recuerdo cuando nos hablábamos allá en la terraza de la Alpujarra de la alcaldía. Sí. En la Comuna 13 de Medellín no se podía entrar. Hoy es el sitio turístico más grande de Medellín. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos entender las necesidades de la comunidad, articular y construir los proyectos, saber transformar los territorios, y eso lo vamos a hacer en cada espacio. Yo tengo el programa, ahí está escrito por supuesto el programa, y tenemos que ser capaces de explicarle a cada persona por qué ese programa tiene que ver con ellos. Tenemos, y todavía queda camino por recorrer, esa es una tarea que nos toca hacerla. En este caso, pues repito, Cepeda, la campaña la hace Petro, la plata la pone Petro, la manera como otorgan contratos para poder llevar a mucha gente para que vote por ellos, ahí está Cepeda. Y Paloma pues hizo la mano del señor expresidente Álvaro Uribe, que no tiene nada raro, ese es su partido, o sea, yo no estoy descalificando, simplemente es diferente. Y el camino nuestro es este, y tenemos en el programa, sabemos cómo llevar la educación a todos los territorios, cómo vamos a hacer de la educación rural y las empresas rurales para transformar el territorio, construir los proyectos estratégicos de nuestro país, llegar y atender el tema de la seguridad y la extorsión que está afectando. Todo eso lo tenemos, Luis Carlos. Ahora, la tarea es que lo expliquemos bien, tengo que emocionar a la gente, entonces pues no es muy emocionante, yo no sé qué tanto es lo que emociona a Cepeda o Paloma, pero digamos pues que así es la política y en eso estamos, y yo no me mortifico por eso. Lo que sí me mortifica, lo que sí me, voy a decir la palabra, me emberraca, es que nos vengan a decir a nosotros que nosotros no tenemos nada que hacer aquí y que hay que escoger entre uno y otro. Colombia todavía tiene muchas personas indecisas. Muchas personas están en blanco, y esa idea de que nos van a sacar y que nosotros no tenemos derecho a hacer nuestra política, que es diferente, que la hemos hecho, que tenemos una trayectoria, que hemos hecho un recorrido, no va a pasar. Estamos en una democracia y no nos vamos a dejar sacar. Entonces empiezan a regar cuentos. Es que Fajardo se va a retirar para adherir a Paloma. Eso nos trata de hacer daño a nosotros. Y después entonces hay unos que dicen que se tiene que retirar por el bien del país, que tiene que ser un patriota, que no piensa sino en él. No, nosotros estamos construyendo una política y la hemos hecho. Y ahí compare los recorridos de cada persona, cada quien tendrá su camino, pero el nuestro lo hemos hecho, Luis Carlos, y lo hemos construido, y nadie nos ha regalado nada, y hemos luchado por convicción, y estamos acá por la misma convicción, y yo estoy convencido de que esto es lo que necesita Colombia, y la vamos a luchar. Y lo que sí es cierto es que las opciones políticas tienen que existir, y que la gente que quiere llegar a ser presidente de Colombia debe tener las garantías y las oportunidades para hacerla. Esa es la mejor definición que yo encuentro de democracia, que no es mía, pero es una de las que mejor definen que es una democracia. Doctor Sergio, cuando usted se imagina Colombia, ¿hay un benchmark? ¿Hay un país que se parece al país que usted quisiera ver? Uy, no. Estamos en una descuadre global. Hoy la gran palabra es incertidumbre. Y no sabemos para dónde va esto. Antes teníamos un norte, eran los Estados Unidos, los países recuerde que antes eran desarrollados y subdesarrollados. Antes los de los subdesarrollados debían ir a los desarrollados a estudiar, aprendían allá y venían a resolver acá. Hoy participamos nosotros en la solución de los problemas. No hay un orden mundial. El orden, las Naciones Unidas están en esta contradicción permanente. Entonces no hay realmente referentes que uno dijera, bueno, Suecia, pues pongamos a Suecia, pero nunca ha sido pues nuestro referente. Entonces nos toca lo nuestro. Y en ese alineamiento global, en un gobierno suyo, ¿seríamos amigos, enemigos de Estados Unidos? ¿Cómo sería esa relación? Respetuosos como siempre tiene que ser. Y yo creo que pensando, y yo tengo que pensar no como activista si me gusta Trump o no, ese no es el problema mío. Yo puedo tener una opinión personal de él, pero yo no pienso como mi opinión personal, sino cuáles son los intereses de Colombia. Y sin duda con los Estados Unidos tenemos que tener una relación sana, constructiva.
Hay canales para comunicarse, hay canales para discrepar, hay formas de comunicarse, hay vínculos que están establecidos desde hace mucho tiempo. Entonces yo no pongo en juego una cantidad de intereses nuestros porque tenga admiración o no por el presidente Trump. Ese no es mi problema. Mi reto es Colombia y nos vamos a relacionar y tendremos una buena relación. Yo estudié en los Estados Unidos, mis hijos estudiaron en los Estados Unidos, yo quiero ese país. Puedo tener discrepancias, pero ese no es el problema. El reto es Colombia, cómo se relaciona, las exportaciones, las remesas, una cantidad de actividades que tenemos, y yo no voy a dañarlas porque me guste o no una persona. Así no actuaré yo jamás. Y en la lucha contra el narcotráfico, que digamos es la piedra angular que define las relaciones entre Estados Unidos y el resto de países de la región, y la participación activa de militares en diferentes países, como por ejemplo en Ecuador, ¿usted cómo ve eso? Mire, nosotros tenemos que luchar contra el narcotráfico por nuestra propia decisión. Exista o no exista en los Estados Unidos, nosotros tenemos que luchar contra el narcotráfico. Y lo explico de una forma muy sencilla. Hoy la criminalidad en Colombia es muy distinta a la que era hace 40 años cuando aparecieron el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Es una criminalidad totalmente diferente, muy peligrosa. Ya no es un cartel con un capo por allá, sino estamos viendo bandas criminales regadas por todo el territorio, pero al mismo tiempo en las ciudades están dándose unos fenómenos de criminalidad que ya son de otra naturaleza, son bandas creadas, ya hay unas articulaciones propias, donde está la extorsión, el gota a gota, la minería ilegal, actividades que no están asociadas con el negocio de la coca, el contrabando, que es un complemento de todo esto, y es una criminalidad que va permeando la sociedad. Esto es muy peligroso lo que está pasando en Colombia. El clan del Golfo hoy tiene presencia en 400 municipios de los 1.103 que tiene Colombia, y tienen una presencia y tienen personas que están viviendo de eso, que tienen sueldo, jóvenes que entran a trabajar ahí porque no tienen oportunidades en Colombia. O sea, lo que está pasando es muy serio. Nos pasamos en esta peleadera y en esta confrontación que no nos va a llevar a nada, pero no vamos a atender esos problemas que están pasando en ese territorio. Lo digo con toda la preocupación. Eso pasa ahí. Y doctor Sergio, para terminar, aquí hay mucha gente que lo está viendo hoy. Yo sé. Ok, yo vi hoy al doctor Sergio. Dele un último mensaje de esta entrevista. Seguramente lo vamos a encontrar en los 70 días que quedan, los 60 y tantos días que quedan otra vez. Pero ¿cuál es ese mensaje que usted le quiere decir a esta gente que la está viendo hoy acá? Que piensa, y yo se los he dicho, pero usted tiene una idea diferente y por eso es que lo tengo acá. Que piensa, hombre, es Cepeda o Abelardo o Paloma. Pero tenemos hoy al doctor Sergio Fajardo hoy. Doctor Sergio, díganos algo a los que los estamos viendo que pensamos de esa manera. Si ustedes siguen pensando de esa manera, van a llevar a Colombia a una confrontación social que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Aquí tuvimos un estallido social, para mí muy manejado por el presidente Duque en su momento, porque el presidente Duque, que es una persona inteligente, querida, le gusta el fútbol, pone discos, baila, eso no es el problema mío, no estaba preparado para gobernar. Y gobernar es muy difícil, y esta confrontación va creciendo, y esta polarización va creciendo, y ese crecimiento va alimentado por lo que muchos no ven, porque están en unas burbujas de esa confrontación social en el territorio donde yo he estado caminando, y ese es un mal camino para Colombia. No podemos estar atrapados en eso. Por ese camino se van a seguir insultando, van a seguir haciendo y llevan a Colombia a un despeñadero. Nosotros lo que hacemos es, como hemos hecho desde el día cero, otra forma de la política, partiendo lo contrario de la polarización, Luis Carlos. La polarización es, usted está conmigo o en contra mío, usted es amigo o enemigo. El mundo se divide en dos. Nosotros siempre lo hemos dicho y por eso me han insultado y dicho tibio, y lo digo, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y solamente así se pueden tender puentes, solamente así, quien piensa así, solamente de esa manera se pueden tender puentes y podemos llegar a acuerdos. Y Colombia tiene unas necesidades, sabemos de la seguridad, es una urgencia, sabemos de las desigualdades sociales profundas en nuestros territorios, la lucha contra la corrupción que tenemos que hacer. Colombia no puede ser lo que pasó este fin de semana en Medellín, donde está Cepeda enfrentado a Uribe, hizo una confrontación y después entra Paloma a contestar. ¿Ustedes quieren esa Colombia, Luis Carlos? ¿Ustedes creen que esa Colombia es la que nos va a sacar a nosotros adelante partidos como estamos?
¿Ustedes creen que esto nos va a servir? Pueden creerlo, por supuesto, ni más faltaba. Yo lo que les estoy diciendo, no, ese camino no. Denos a nosotros la oportunidad. Y hay muchos indecisos que están ahí escuchándonos y yo les digo, denos la confianza. Le hemos luchado y hemos seguido un camino coherente, consistente, claro. Usted conmigo no tiene que mirar para un lado o para el otro, ni tiene que mirar quién está detrás. Aquí hay una trayectoria y muchas personas luchamos por convicción. Y no nos vamos a dejar maltratar de nadie, porque nosotros merecemos respeto y hemos construido respeto. Y Colombia necesita, yo estoy convencido de esto, Colombia necesita la expresión política nuestra. 26 años luchándola, no nos han dado nada. Y yo creo que este es el momento para Colombia, para que nosotros la lideremos. Y yo me considero preparado para liderarla, por mi trayectoria, por la experiencia, por los aprendizajes, por la capacidad de formar los equipos y por la capacidad de construir acuerdos. Eso es lo que yo represento. Vote por mí, Luis Carlos, no tiene que decirlo aquí al aire, pero usted puede votar por mí y dígale a toda la familia también. Claro que sí. Doctor Sergio, como siempre es un placer tenerlo acá y agradezco mucho por su tiempo hoy. Muchísimas gracias, Luis Carlos, que estés muy bien. Un abrazo, gracias, buenas noches. Hasta luego. Nuestra conversación con el doctor Sergio Fajardo acá en Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman.